Hola, abogada. Mi nombre es Gabriela Juárez Escoto. Soy del campus de La Ceiba y mi número de cuenta es 2021-1002-0163. A continuación, empezaré con lo que es la exposición. Como podemos ver, vamos a profundizar sobre el tema de interpretación del tratado. Primero que todo, vamos a definir la interpretación del tratado. La interpretación de un tratado se refiere al proceso de entender y explicar el significado y alcance de las disposiciones contenidas en el tratado, dado que los tratados son acuerdos entre estados u entidades internacionales. La interpretación de sus términos es esencial para determinar cómo debe aplicarse y qué obligaciones conllevan para las partes involucradas. Para ya ponernos un poco en contexto e irnos familiarizando con lo que es la Convención de Viena, eh, la Convención de Viena nos da a conocer que es muy importante establecer las reglas fundamentales para la interpretación de los tratados. Según la Convención, la interpretación de un tratado debe realizarse de buena fe y de acuerdo con el sentido corriente de los términos del tratado en su contexto y de su obtención de su objeto y propósito. Además, se pueden tener en cuenta otros elementos como los preparativos y las circunstancias de celebración del tratado. La interpretación de un tratado es un tema bastante importante en el ámbito del derecho internacional y este busca asegurar su uniformidad en la aplicación y cumplimiento de los acuerdos internacionales. Sin embargo, como en cualquier asunto legal, la interpretación puede ser compleja y estar sujeta a debate, específicamente cuando las partes tienen perspectivas diferentes sobre el significado de ciertos términos o disposiciones. Ok. También les voy a hablar un poco sobre lo que es sujetos que pueden interpretar el tratado. Como primero tenemos los sujetos que pueden interpretar un tratado, ¿verdad? Son principalmente partes del tratado. En este caso tenemos el Estado parte. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Estado parte? Estamos hablando que cada Estado que ha suscrito y ratificado el tratado tiene el derecho de interpretar sus disposiciones, ya que las partes pueden expresar sus interpretaciones de diversas maneras, ¿verdad? Como a través de declaraciones formales durante la negociación o mediante comunicaciones diplomáticas. Como otro, tenemos los órganos jurisdiccionales internacionales. Como primero, tenemos la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es el órgano principal judicial de las Naciones Unidas, ¿verdad? Puede ser llamado a dar opciones consultivas sobre las cuestiones legales incluidas en la interpretación del tratado. Sin embargo, su capacidad para interpretar los tratados generalmente depende de qué partes hay involucradas en la disputa que le otorgue la jurisdicción en sus tratados. Como otra también tenemos los tribunales de arbitraje. En los tratados que contienen cláusulas de arbitraje, los tribunales de arbitraje establecidos de acuerdo con esta cápsula, con estas cláusulas, también pueden ser competentes para interpretar los tratados en disputa. Es necesario común en los tratados comerciales y en los de inversión. También es fundamental tener en cuenta en este tema, la verdad, que algunos casos las interpretaciones de las partes y órganos jurisdiccionales pueden entrar en conflicto. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 establece que en tales situaciones la interpretación dada por la mayoría de partes se considera como la auténtica, a menos que se acuerden otras cosas o el tratado disponga de lo contrario. Ya para finalizar, hablaremos sobre las reglas de interpretación de los tratados según la Convención de Viena.
Voy a ser un poco breve y como primero tenemos las reglas generales de interpretación. Tenemos el texto del tratado, ¿a qué nos referimos con el texto del tratado? La interpretación debe basarse en el texto del tratado y en su sentido corriente, teniendo en cuenta el contexto. Como otra, tenemos el objeto y propósito. La interpretación, cuando hablamos de objeto y propósito, hablamos de que la interpretación debe tener en cuenta el objeto y el propósito del tratado. Cuando hablamos de normas de buena fe, nos estamos refiriendo a la interpretación que debe hacerse de buena fe de acuerdo en el sentido ordinario de los términos del tratado y en su contexto. También tenemos lo que es los elementos complementarios del tratado, de interpretación del tratado. Como primero tenemos la circunstancia de celebración del tratado. Se puede tener en cuenta la circunstancia de celebración del tratado, incluyendo la negociación para confirmar la interpretación resultante de la aplicación. Práctica posterior, perdón. La práctica posterior nos hace entender que la aplicación del tratado y que sea aceptada correctamente por las partes puede ser utilizada para una interpretación del tratado. Acuerdos y prácticas posteriores entre las partes. Cuando hablamos de esto, estamos entendiendo que entre las partes respecto a la interpretación del tratado pueden ser muy relevantes. Y como último tenemos el uso técnico. El uso técnico se debe tener en cuenta en cualquier término técnico en el que del tratado, según su uso en el ámbito especializado. Bueno, abogada, esto ha sido mi exposición. Espero y le haya gustado y haya abarcado bien el tema. Muchas gracias.